Ahora entraremos a estudiar las distribuciones de probabilidad binomial. Estudiamos en esta sección las distribuciones discretas de probabilidad en general, pero en especial nos enfocaremos a un tipo específico que es la distribución de probabilidad binomial, puesto que las distribuciones de probabilidad binomial implica proporciones que se utilizan con métodos de estadística inferencial, que se analizan más adelante en la siguiente unidad, y es importante entender propiedades fundamentales de esta clase particular de distribuciones de probabilidad. En esta sección presentaremos la definición básica de una distribución de probabilidad binomial y la notación que se utiliza. También presenta métodos para calcular valores de probabilidad. Las distribuciones de probabilidad binomial nos permiten enfrentar circunstancias en las que los resultados pertenecen a dos categorías relevantes, tales como aceptable o defectuoso o sobrevivió o murió. En la siguiente definición se plantearán otros requisitos. La definición de una distribución de probabilidad binomial resulta de un procedimiento que cumple con todos los siguientes requisitos. 1. El procedimiento tiene un número fijo de ensayos. 2. Los ensayos deben ser independientes, es decir, el resultado de cualquier ensayo individual no afecta la probabilidad o las probabilidades del resto de los ensayos. 3. Los resultados de cada ensayo deben estar clasificados en dos categorías, generalmente llamadas una éxito y la otra fracaso. 4. La probabilidad de éxito permanece igual en todos los ensayos. Es decir, siempre va a haber un éxito, un fracaso, un mal, un bueno, un aceptable, defectuoso, sobrevivió, murió, dependiendo de lo que se quiera probar. Bueno, el uso de la fórmula de probabilidad binomial es muy sencilla. En una distribución binomial de probabilidad, las probabilidades pueden calcularse mediante la siguiente fórmula. Y tenemos aquí esta fórmula en donde la primera parte no es más que una combinación, ¿sí? Aquí la denotamos con la fórmula general de la combinación. Sin embargo, aquí más adelante la podemos denotar con su fórmula condensada. A esto le vamos a multiplicar. Esta fórmula o la combinación se va a multiplicar por la probabilidad de éxito a la número de veces, digamos que nosotros podemos tomar un valor de X determinado. Acuérdense que es la variable aleatoria, y esto a su vez lo vamos a multiplicar por Q, que es el fracaso, que se va a elevar a la N, que es el número total de ensayos, menos la variable aleatoria. Y la variable aleatoria, acuérdense que puede tomar de 0, 1, 2, hasta n elementos, es decir, lo máximo de elementos que se puede tomar es n, y bueno, pues se multiplica y así se obtiene una probabilidad. ¿Cómo calculamos Q? Pues muy sencillo. A 1, que es como el 100%, le restamos P, que es la probabilidad de éxito, y automáticamente obtenemos nuestra Q. Más adelante lo vamos a ver con un ejemplo. Y aquí tenemos la distribución de probabilidad binomial, la notación, en donde E pues, se refiere a éxito y F a fracaso, y las dos denotan categorías posibles de los resultados, que sería probabilidad de éxito, P, y Q, que sería la probabilidad de fracaso, ¿sí? De manera que probabilidad de éxito es igual a P y QP es igual a probabilidad de éxito, y como ya les había comentado, probabilidad de fracaso es 1 menos P igual a Q, que es la probabilidad de fracaso. N denota el número fijo de ensayos, X denota el número específico de éxitos en N ensayos, que se denota por una variable aleatoria, de manera que X puede ser cualquier número entero entre 0 y N inclusive. P denota la probabilidad de éxito en el número de ensayos, Q denota la probabilidad de fracaso en uno de los N ensayos,
y P de X denota la probabilidad de lograr exactamente X éxitos de los N ensayos. La probabilidad de obtener exactamente 2 caras en 6 lanzamientos de una moneda es, y bueno, aquí tenemos que nos está pidiendo obtener 2 caras de 6 lanzamientos de una moneda. Entonces aquí la probabilidad de éxito de que nos salgan 2 caras exactamente sería X igual con 2. Y esto sería igual a 6, que son el total de lanzamientos, es decir, 6 sería N, combinación de 2. ¿Y cuál es la probabilidad de obtener una cara en una moneda? Pues 1/2. Y para eso tenemos que nosotros de alguna manera entender perfectamente la probabilidad y cómo obtener probabilidades. Es por esa razón que previamente a este tema se da el tema de probabilidad, para nosotros poder tener las bases para poder seguir calculando probabilidades en este tema y en el siguiente, en los siguientes, la siguiente unidad. Y vemos que regresando al ejercicio, pues la probabilidad de obtener una cara en una moneda pues es 1/2, mientras que la probabilidad de fracaso, ¿cuál sería el fracaso aquí? Pues que nos saliera una cruz, ¿no? O sea, lo opuesto. Entonces sería 1 menos P, sería 1 menos 1/2, tendríamos 1/2, y este 1/2, el primero, que sería la probabilidad de éxito, lo tendríamos que elevar a la X multiplicado por Q elevado a la N menos X, que sería 6 menos 2. Y aquí tenemos un resultado de 15 sobre 64. Esa es la probabilidad de obtener exactamente 2 caras en el lanzamiento de una moneda. En el siguiente ejemplo vemos que nos pide determinar la probabilidad de que en 5 lanzamientos de un dado no cargado se obtenga un 3, inciso A 2 veces, inciso B a lo sumo una vez, inciso C por lo menos 2 veces. Bueno, pues vamos a empezar con el inciso A, que se obtenga un 3 2 veces, ¿sí? Entonces aquí X sería igual con 2, que se refiere a las 2 veces, no exactamente al número 3. El número 3 aquí no nos interesa, más bien es así como nos pudieron haber pedido un 4, un 5, un 6, no importa, es digamos que no se toma en cuenta para los cálculos, únicamente se toma el número de veces y la cantidad de lanzamientos, el total, por así decirlo, que aquí en este caso sería N igual con 5. Entonces tendríamos 5 combinación de 2 por probabilidad de que obtengamos un 3 en el lanzamiento de un dado, pues es un sexto, ¿sí? Elevado a la X, que sería 2, por la probabilidad de fracaso, que nos podría salir cualquier otro número, que sería en este caso 1 menos P, nos tendríamos aquí igual con Q, y sería 5 sextos, a la N menos X, que sería 5 menos 2. Y tenemos aquí un resultado de 645 sobre 3888. El siguiente ejercicio o el siguiente inciso dice probabilidad de que se obtenga un 3 a lo sumo una vez. ¿Qué quiere decir a lo sumo una vez? Que es como decir máximo una vez. Es decir, máximo una vez puede ser una o puede ser ninguna, ¿sí? No puede ser más porque es como máximo una vez, pero puede ser ninguna vez también, sería válido. Entonces aquí tendremos que calcular a lo sumo una vez, que sería 0, o sea que no saliera ninguna vez el 3, más la probabilidad de que no saliera una sola vez. Entonces aquí tomamos dos X diferentes, una X igual con 0 más la probabilidad de que X sea igual con 1. Entonces aquí tenemos que sería 5 combinación de 0 por 1 sexto a la 0 por 5 sextos a la 5 menos 0, más la probabilidad que sea 1 o que salga una vez, el 3, sería 5 combinación de 1 por 1 sexto a la 1 por 5 sextos a la 5 menos 1, y eso nos daría un resultado
final de 3125 sobre 3888. Esa sería la probabilidad de que se obtenga un 3 máximo una vez. Seguimos con el inciso C, que dice que se obtenga probabilidad de que se obtenga por lo menos 2 veces, es decir, así como mínimo 2 veces, pero podría ser 3, si sale 3 veces está bien, si sale 4 veces está bien, si sale 5 veces está bien. Entonces empezamos de por lo menos 2, ¿sí? O sea, del 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí tendremos que obtener la probabilidad de que sea, probabilidad de que X sea igual con 2, más la probabilidad de que salgan 3 veces, más la probabilidad de que sea 4 veces o la probabilidad de que sea 5 veces. Fíjense bien, aquí yo ya hice todo este mitote, todo este conteo, es decir, todos estos cálculos que en realidad es bastante trabajo. Sin embargo, nosotros pudimos saber únicamente este resultado, restárselo a 1 y automáticamente vamos a obtener el resultado que nos va a salir aquí. Para fines prácticos, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí sería para 2, 5 combinación de 2, ya no lo voy a repetir todo. Para 5 combinación de 3, 5 combinación de 4, 5 combinación de 5, hacen los cálculos necesarios y obtenemos un resultado de 763 sobre 3888. ¿Sí? Entonces, ese es el resultado de que se obtengan por lo menos 2 veces. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, si el 20% de los tornillos que se producen en una máquina están defectuosos, determinar la probabilidad de que 4 tornillos elegidos al azar, inciso A, 1, inciso B, 0, inciso C, menos de 2 estén defectuosos. Entonces, fíjense bien, aquí nosotros ya tenemos la probabilidad, ¿sí?, de que la máquina produce el 20% de tornillos defectuosos. Entonces, aquí digamos que vamos a calcular la probabilidad de que nos salga tornillos defectuosos. Ese sería el éxito. El éxito de que nos salgan tornillos defectuosos, pues es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Aunque no sea un éxito en realidad de que nos salga defectuosos, ¿quién quiere que le salga un tornillo defectuoso? Sin embargo, es lo que nos está pidiendo el ejercicio y es lo que vamos a calcular. Y el fracaso sería lo opuesto, es decir, que nos salga uno no defectuoso o uno que no esté defectuoso. Por lo tanto, sería 0.2, 1 menos 0.2 y tendríamos 0.8. Entonces son en total 4 tornillos, ¿sí? Y vamos a probar primero para X igual con 1, que sería igual a 4 combinación de 1 por 0.2, que es la probabilidad de que nos salga un tornillo defectuoso, a la 1, que sería a la X, por 0.8 a la n-1, que sería 4 menos 1, sería 3, y nos saldría una probabilidad de 0.4096 o 40.96% de probabilidades de obtener un tornillo defectuoso. Para obtener 0 tornillos defectuosos, o sea, ninguno, pues haríamos exactamente lo mismo, pero ahora con el 0, y tendríamos una probabilidad igual de 0.4096 o 40.96%. Dice que menos de 2 estén defectuosos, pues lo que haríamos es que tendríamos que sumar de 0 y 1. ¿Por qué? Porque queremos menos de 2. ¿Por qué ya no contamos el número 2? Porque queremos menos de 2. Si dijera máximo 2, entonces tendríamos que contar el 2. Sin embargo, aquí como dice menos de 2, el 2 ya no se cuenta por esa razón. Entonces nada más sumamos las dos probabilidades anteriores que ya habíamos calculado, porque ya tenemos aquí del 1 y del 0, y nos sale una probabilidad de que menos de 2 tornillos estén defectuosos. Si escogemos al azar 4, pues sería 0.8192 o 81.92%.
¿ok? Otro ejemplo, dice aquí, determinar la probabilidad de que en 10 lanzamientos un par de dados no cargados, por lo menos una vez, el total sea 7, ¿sí? Entonces, dice aquí, probabilidad de que en 7 de 10 lanzamientos, ¿sí? Vamos a calcular la probabilidad de ningún 7 en 10 lanzamientos, ¿sí? O sea, 0, 0. Es decir, X va a ser igual con 0. Entonces aquí 10 sería combinación, el 10 sería nuestros 10 lanzamientos, que sería N, que será el total, combinación de X igual con 0. La probabilidad de que salga un 7 en ese lanzamiento, pues sería de 1/6, ¿sí? Por la probabilidad de fracaso, que sería 5/6, ¿sí? Esto, el primero lo elevamos, la P, el éxito lo elevamos a la 0 y el fracaso lo elevamos a la 10 y tenemos una probabilidad de 0.162 o 16.2%. Probabilidad de que en ningún lanzamiento, en ningún 7 en 10 lanzamientos, en este caso sería 1 menos lo calculado anteriormente y sería 0.838. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos así? Dice aquí, podemos volverlo a leer, y dice aquí que determinar la probabilidad de que en 10 lanzamientos de un par de dados no cargados, por lo menos una vez el total sea 7. ¿Ok? Por lo menos una vez es como mínimo una vez, ¿sí? Pero puede ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 10. Entonces nos es más fácil calcular el del 0 y restárselo a 1 que calcular del 1 al 10 y sumarlo, ¿sí? Entonces por eso calculamos primero que ningún 7 salga, o sea que no salga ningún 7 en 10 lanzamientos, que sería X igual con 0, y esto posteriormente se lo restan a 1, es menos trabajo, pero ahora sí que como ustedes quieran hacerlo. Esta distribución en específico también tenemos cálculos de media, varianza y desviación estándar para la distribución binomial, en donde la media la calculamos mediante la multiplicación del total de elementos por la probabilidad de éxito, mientras que la varianza la calculamos el total de elementos por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso, y la desviación estándar únicamente calculamos de la misma forma que la varianza, pero le sacamos raíz. Vamos a ver un ejemplo. Esto es cuando no tenemos la media o la desviación estándar y la requerimos para hacer un cálculo en esta distribución o en cualquier otra. Si la probabilidad de que un tornillo esté defectuoso es de 0.1, calcular la media. Inciso B, la desviación estándar del número de tornillos defectuosos de un total de 400 tornillos. Y bueno, pues aquí para calcular la media, pues sería 400, que sería N, el total de tornillos, serían en total 400, por la probabilidad de éxito, que sería 0.1, que es defectuoso, es igual a 40. El inciso B es la desviación estándar, la vamos a calcular, que tenemos que multiplicar N por P por Q. Acuérdense que Q es 1 menos P y sería en este caso 0.9. Y a todo eso le sacamos la raíz y tenemos una desviación estándar de 6.